¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana. Estamos de nuevo en este encuentro con la actualidad de Aracena, la actualidad que llega muy cultural en este mes de otoño, que es un mes en el que arrancamos con mucha cultura en Aracena y bueno, pues a punto ya de arrancar también el Teatro Sierra de Aracena con su programación y con algunos eventos que casi que se nos adelantan a esa programación del teatro, pues porque tienen un lanzamiento previo más allá de nuestras fronteras, podemos decir, más allá de Aracena. Este proyecto del que vamos a hablar hoy, que es Crecer Cantando, Crecer Soñando, pues se adelanta con conciertos fuera de nuestro municipio, en concreto en Sevilla, como nos va a comentar el director de Crecer Cantando, Crecer Soñando y de nuestro coros del aula de música, Luis Dueñas, que nos acompaña en esta entrevista. Luis, bienvenido. Muchas Bueno, gracias, Benayela. estamos ya en esa recta final de este proyecto que venís trabajando durante todo un curso y un poquito más, podemos decir, pues porque le ganáis con el verano pues para llegar al inicio del curso siguiente con ese broche final que le ponéis a Crecer Cantando, el concierto que abre en el otoño cada año. Ya eso se está convirtiendo en una tradición. Yo no sé en qué momento se produjo ese cambio en el que en lugar de ser un cierre de curso era casi un inicio de curso, ¿no? Hablamos de un público o unos protagonistas jóvenes y un público joven también probablemente, que es el que le sigue, pero sobre todo los artistas que participan en este proyecto pues son adolescentes, o sea, precisamente imagino que por ahí irán los tiros de por qué se hace ese cambio de terminar el curso en septiembre, cuando inicia el nuevo, ¿no? Pues sí, el cambio realmente no recuerdo exactamente el año, pero veíamos que a final de curso los niños estaban agotados y entonces se juntaban varios parámetros. Uno, que los conciertos eran en junio, que hacía mucho calor en los teatros, porque además el teatro se suele llenar y entonces en esas fechas tenía el teatro lleno, con muchas familias, niños pequeños. Primero las cuestiones del teatro, pero luego además, como se hacen dos encuentros anteriores a eso, pues programar un encuentro en primavera era muy complejo por las comuniones, porque había comuniones familiares, porque había muchas fiestas locales, porque como un proyecto intercentro y hay que tener en cuenta las fechas de todo eso, pues era complicado, o sea, que era muy complicado. Entonces decidimos trasladar el segundo encuentro de ensayo de fin de semana cuando ya han acabado todos sus exámenes, porque además contamos con adolescentes que son en la ESO, que no han acabado, o en bachillerato, que están pendientes de la selectividad o de las pruebas que ahora hacen, ¿no? Y entonces tener en cuenta todo eso, dijimos, mira, mejor que acaben los exámenes, hacemos un encuentro con ellos tranquilos antes de que llegue el verano, que ya no tienen que pensar demasiado. Es casi una fiesta final El de curso. segundo encuentro lo hacemos en septiembre y aquí se retrasa siempre a octubre, que siempre llevamos ya años abriendo la programación del teatro en octubre. O sea, que antes, porque septiembre está cerrado el teatro, así que Estamos viendo precisamente esa presentación del concierto del año pasado, que llegaba pues en ese inicio de temporada de otoño aquí en Aracena, que bueno, que fue un concierto que seguro que quienes estuvieron pues no lo olvidan, como cada año no olvidamos el paso de Crecer Cantando por nuestro teatro. Además lo hacéis muy, muy intenso, porque últimamente creo que es un único pase, o sea, hay una oportunidad para disfrutar de Crecer Cantando en Aracena, sí. y es ese concierto que llegará aquí este año en la nueva programación el día 7 de octubre, sábado 7 de octubre. Este concierto en la pasada edición, ¿sobre qué versaba? Creo que estáis Era la vuelta a acompañados. los escenarios, era la vuelta a los escenarios, Referencias al COVID. desaparecimos de una temática entre comillas más social, pero porque necesitábamos enganchar a estos chavales pues de alguna forma que no supusiese demasiada concentración y buscar temas que a ellos les gustase, que sabíamos que le iban a apasionar, pero queríamos darle un tratamiento distinto y entonces se hizo desde el punto de vista sinfónico y se tuvieron en cuenta pues lo que es un tratamiento, lo que es musicalmente sinfónico, pues con violines, con clarinete, con una instrumentación distinta, que fue algo muy especial de vivirlo, y así arrancó con la quitada de la mascarilla y el miedo de Meclán en la versión de Amaya Romero, y bueno, también fue emocionante lo que es volver a estar en el escenario, ¿no? Porque no, para ellos es muy importante pisar
pisar el escenario. Los encuentros son maravillosos porque además ellos se conocen, empiezan a conocer a personas de otros centros que les gusta, en un ambiente realmente sano y de crecimiento en valores, pero el concierto siempre tiene algo especial porque el público, la presentación de todo el trabajo, es como cerrar todo un año de trabajo. El que es nuevo, hasta que no vive ese momento, no es capaz de engancharse del todo a un proyecto, pero como cualquier cosa escénica, como el grupo de teatro, que el trabajo versa y es fantástico los ensayos, pero siempre el remate, ¿no? Ese concierto, lo que se vive en las tablas en un escenario es distinto, ¿no? Y en grupal, y una cosa grupal, pues tiene un ambiente especial. Se cohesiona, claro, hay mucha energía. Al fin y al caso, algo grupal en el que interfieren muchísimas energías, con mucho público abajo y con mucha gente en el escenario. Y entonces todo lo que sea coral, hablando de colectivo, pues es algo especial, es distinto, sí. Bueno, ahí estamos viendo ese gesto que La nos vuelta pone a la los pelos de sonrisa. punta, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Tan rápido, pero esto lo vivimos hace muy poquito, esa vuelta a los escenarios, esa apertura de nuevo de los teatros plenas, sin mascarillas, esas sonrisas que volvían de alumnos del proyecto. Imagino que, Luis, algunos de estos alumnos que estamos viendo, Por eso viendo algunos ya no están. No, Hemos no. visto algunas caras aquí. Ya están en la universidad. Porque, bueno, es un proyecto eso de paso, ¿no? Es como el paso de las golondrinas, es ligero, pero queda, ¿no? Muchos de estos jóvenes ya están en la universidad. No, mucho estoy mirando, son gente que ya está en la universidad. Incluso, bueno, pasa que ahora se pisa con los que empiezan el curso, que ahora mismo están ya en facultad, ¿no? Pues lo que pasa es que ya están en la universidad y van a hacer los conciertos. De hecho, tenemos casos como este año que están en La Rioja y vienen a hacer el concierto porque es su trabajo y están estudiando o muy lejos y dicen, no, el concierto esto que bajar, porque es que desde Girona, desde Lleida, desde muchos sitios de España que se van a estudiar y dice, es que eso ya y más cuando lo han vivido, ¿no? Porque yo tengo eso, no me lo puedo perder, entonces bajan o vienen de donde estén. Eso, y sí que hay muchos, porque el año pasado fue un cierre de una gran cantera o personas que llevaban mucho tiempo con nosotros y que ya cursaban el segundo de bachillerato, así que se fueron pues una gran parte de la familia. ¿Cuántas golondrinas han emigrado? Muchas, y a lo largo del curso muchas, y tenemos, bueno, y como llevamos desde 2007, pues ya no solo que emigran, que tienen hijos, que trabajan, que son personas, es decir, que realmente van creciendo en su faceta personal, pues porque empiezas con ellos jóvenes, pero que ya están en otro punto de la vida. Decía Luis que este año se han ido muchos, o sea, que cerraron ciclo en el pasado curso, en este concierto que estamos viendo, cerraron ciclo un número importante. Eso significa que este año el grupo está más pequeñito, más reducido. Más pequeño, distinto, en Aracena sobre todo, que se fue muchas personas, y en otros centros también, pero bueno, van entrando siempre nuevos y son causísticas, es decir, siempre una ola en todos los centros de muchos, van cambiando, o sea, que realmente luego ya además van animando a sus compañeros, es decir, que siempre va fluctuando el número, pero dentro pues van saliendo y entrando, y luego también es bonito que los que salen disfrutan los conciertos de ver, se vive desde abajo, que es distinto, sobre todo los que acaban de salir, están deseando verlo y le pasan un momento agridulce porque saben, ellos sí saben lo que está arriba y les resulta raro estar abajo mirando como espectador. Tiene un duelo salir de Crecer Cantando, sí. Tiene un duelo, sí. Un tiempo ahí de transición, pero bueno, yo creo que en esta edad se vive con mucha ilusión pasar etapas, ¿no? Y descubrir etapas nuevas, y Crecer Cantando es, digamos, un tramo de la vida, ¿no? Y eso yo creo que lo han vivido muchos adolescentes aquí en Aracena, porque empiezan casi con el inicio del instituto, sí. Y terminan el ciclo de Crecer Cantando cuando salen del instituto, sí. Por lo tanto... ¿Quién le puso el nombre? La adolescencia. Crecer Cantando, que pues realmente lo atinó también porque crecen en esa etapa de crecimiento personal tan importante para ellos, que en la adolescencia crecen de manos del proyecto. Pues yo creo que, bueno, Gustavo está desde su inicio, pero si no recuerdo mal, pues creo que Pedro Pablo sí tuvo mucho que ver en ese nombre de ese crecer haciendo, de toda esa metodología. Y Pedro Pablo, que era el antiguo profesor de piano, que fue uno de aquí el fundador en Aracena conmigo, pues fue
el artífice junto con Gustavo de ese nombre, sí. ¿Cómo empezó aquello? Vamos a recordar, hacer un poquito de historia. ¿Cuándo empezó? Wow. ¿Cómo? Y cuál era ese fin o ese objetivo, ese sentido que tenía el proyecto y que se ha mantenido, creo Bueno, que se hasta ha ahora. cambiado porque ha ido madurando como proyecto, como girando, porque era algo más, solo estaba al principio solo Valencina y Aracena, precisamente por la amistad que tenía Pedro Pablo con Gustavo, que se conocían. Se inició en los recreos del Instituto La Encinas, de Valencina de la Concepción, en el que había un grupo que quería cantar y entonces decidieron pues cantar en los recreos y entonces pues como cual película de Sisteras decidieron formar un coro. Se forma un coro y por amistad pues Pedro Pablo se lo traslada al director del aula de música, que en ese momento era Jim, y entonces yo acababa de llegar ese año y entonces se lo plantea y le dijo, mira, es chico que ha llegado de canto, él dirige coro, está acostumbrado a hacer coro, además ha hecho muchos proyectos distintos, ¿no?, sociales con coro, y él es la persona idónea para llevar esto. Entonces él contacta conmigo porque yo no coincidía en días de trabajo con él. Me acuerdo que contactó conmigo en diciembre y en enero arranca aquí ese proyecto de ensayar con un coro infantil que no se ven hasta el día de antes del concierto aquí en Aracena. El concierto se estrenó aquí en el Castillo de Aracena y se hizo aquí y se hizo en la calle Feria. ¿Qué año has dicho, Luis? Perdona. 2007. 2007. O sea, ese fue el arranque, el Sí. inicio. Era muy experimental, ¿no? Porque eso Bueno, de ensayar por separado y después verse el día antes del claro, de hecho concierto. fue como algo especial porque había, aquí el coro era muy infantil, eran niños más infantiles y en el otro eran de instituto grande. Entonces, claro, los del instituto pensaban que se iban a encontrar gente de instituto grande, los niños pensaban que se iban a encontrar con niños más pequeños y me acuerdo que estaban allí en la entrada del aula, que llegaban por abajo, por San Pedro hacia arriba y al principio fue como un shock de decir, ¿por qué no son de nuestras edades? Porque al final abarcan mucha edad. Lo mismo estar en primero de eso que en segundo de bachillerato, aunque estés dentro del ciclo, porque el instituto ya ha ganado en edad, entonces los nuestros se asemejaban más a esto primero de la ESO y los otros eran más casi de bachillerato. Entonces sí que hay edad. Pero se produjo una cosa preciosa que de repente asumieron como si fuese una familia, que los grandes como si fuesen los hermanos mayores de los pequeños, todo el mundo jugó, se divirtió, ensayamos tal cual ahí como primera vez, hemos tenido contactos telefónicos, pero nada presencial conjunto y dio la casualidad de que habíamos trabajado de igual forma en todos los centros, se decidió que yo dirigiese el proyecto porque yo tenía esa formación y me dedicaba a dirigir coro y me puse al frente. Y entonces se juntó y han ido pasando centros hasta que a partir del tercer año se le empezó a dar una cohesión al concierto, que no fuese solo temas sueltos, cosas que podíamos gustarnos, y entonces se empezó a dar como conciertos con temáticas, que era lo interesante. Se hizo la ensoñación a la locura, se hicieron proyectos de jazz, se hicieron con el viaje a Ítaca, o de eso me hago un concierto rockero, que tuviesen una cohesión como concierto, y luego empezó a dársele más el tinte social y para trabajar con ellos temas más sociales o que tuviesen cabida en el aula, un discurso, que tener charlas con ellos, que tuviésemos pues de repente pues diálogos entre adultos y entre pequeños, opiniones sobre distintos temas, pues del feminismo, políticos, sociales, y entonces fue cambiando el tinte, fue cambiando el darle una cohesión cultural al proyecto y luego una cohesión de social también, de compromiso social educativo, sí, con Carmen Gil también, con nosotros y con muchos más, pues el proyecto ha ido cambiando siempre, tanto de temática como de formación o de instrumentación para que no se repitiese los escenarios que se van dando. Entonces, bueno, un poco sorprender a nuestro público, por lo menos también que sea distinto nuestra propuesta, ¿no? Ha habido dos patas siempre en el proyecto, dos patas firmes, ¿no? Que ha sido Valencina Siempre, y y era Aracena, cena, sí. y un tercer centro que ha ido fluctuando, ¿no? O sea, han sido muchos los que han pasado por el contacto, Eso ¿no? es, y desde Cantillana pasó, que estaba al frente de Tony Ramos, que como luego se fue hacia el puerto de Santa María con su plaza, pues hicimos con el puerto de Santa María. Luego también cuando hubo una salida del puerto de Santa María y entró el Cavaleri de Mairena, porque tocaron la Batucada, Batuca Valeri en un concierto con nosotros,
en Catarsis, entonces los chavales eran magníficos y decidieron cantar con nosotros. Y entonces estuvieron cantando hasta que también el profesor se jubiló y entonces volvió Tony otra vez Puerto Santa María y ahora los que estamos somos Aracena Valencina y se ha rescatado un centro porque ya ha salido el puerto y ha vuelto un centro del proyecto infantil que estuvo unos años, igual que el Crecer Cantando, Crecer Soñando, el modo juvenil. Hubo unos años que estuvo con conservatorios infantiles y nosotros con los coros infantiles. Y entonces en La Palmera, que era uno de los centros que había, el Conservatorio Elemental de La Palmera en Sevilla, que estaban al frente de María Quintanilla y Javier Campaña, pues se decidió que esos alumnos que eran muy comprometidos, que solo estaban en la etapa infantil hasta los 12 en el conservatorio, pero que se habían implicado tanto, ellos querían cantar, pero al cambiar de centro no tenían esa opción, pero todos vivían al fin y al cabo por esa zona, por la zona de ese barrio, ¿no? Del Conservatorio de La Palmera. Y entonces se han vuelto a rescatar antiguos alumnos del infantil como una especie de antiguos alumnos de ese proyecto infantil que son maravillosos porque tenían muchas ganas y porque ya no solo por ello, al final el proyecto no es solo que los niños tengan ganas, es que las familias estén implicadas. Entonces, al final se necesita implicación de las familias pues por alojamientos, porque siempre hay que hacer cosas, no solamente viene a clase, yo me llevo al niño a ensayar o la niña de fin de semana, no eso. Crecer Cantando es en la que hay asambleas, se deciden cosas, las familias son importantes para tratar muchos temas de todo, incluso todo es asambleario, los niños se deciden nombres del espectáculo, vestuario, todo se decide de forma asamblearia, entonces es muy importante que las familias estén, y en ese centro estuvieron muy implicadas. Es verdad que en un pueblo a lo mejor es más fácil, entre comillas, conocernos todos o tener más accesibilidad que una ciudad grande como Sevilla, pero ahí sí se pasó y entonces por eso se ha decidido volver a ellos, porque las familias eran personas muy implicadas, que es lo importante. Bueno, viaje de ida y vuelta, podemos decir, en Crecer Cantando este año. Bueno, antes de entrar a presentar el proyecto de este año, que se llama Nómadas, que ahora hablaremos de él, me gustaría recordar también esos grandes hitos que ha tenido Crecer Cantando. Me viene a la cabeza un premio nacional. Sí. Sí, ¿no? Premio Nacional de Coros, eso sí. se consiguió, no sé cuándo, a ver cómo pasa el tiempo de esta forma, pues, muy al inicio, creo ¿no? que 2014. No creo, no, 2014 seguro, porque sí, 2013, quizás 2013 en noviembre, porque entre 2013 y 2014 mi hija, yo lo recuerdo porque mi hija era muy pequeña y entonces creo que fue en 2013. Y sí, fue el primer concurso de coro nacional escolares y se consiguió ese premio. Se clasificaban 2 coros de cada modalidad, la nuestra era la categoría absoluta, y se clasificaban 2 coros a nivel nacional. Nosotros fuimos a la final, al Auditorio Nacional a Madrid, y nos lo llevamos. Madre mía. Bueno, pues eso está ahí, ¿eh? En el Sí, currículum hombre, de Crecer Cantando, el premio primer nacional. premio nacional de coros escolares. Sí. Y bueno, y muchas participaciones en proyectos muy interesantes, algunos incluso de cine. Claro, porque además siempre, bueno, independientemente de lo que acaba de comentar, que fue rodar una especie de spot o de la banda sonora de Juego de Tronos, que tuvimos la suerte de que cuando estaba Osuna en el proyecto, pues allí en Osuna estaba la persona representante de HBO a nivel nacional, y aparte había directores de cine, y entonces decidieron hacer un spot, un videoclip con la banda sonora de Juego de Tronos, y se rodó allí en Osuna. Fue con una calor terrible, pero sí, tiene un spot grabado de Juego de Tronos, la banda sonora, que fue algo muy bonito, muy impactante. Y bueno, independientemente de eso, pues colaboraciones que siempre tenemos en nuestros espectáculos, porque al final a veces está solo el coro, a veces son músicos, siempre son músicos espectaculares porque el profesorado casi siempre está tocando y es espectacular, pero aparte pues a veces, como el año pasado, pues bueno, músicos profesionales de la orquesta o grupos de teatro en su momento, que ahora vuelve otro pero distinto, los bailarines de los to dance, pues batucadas, siempre se ha intentado invitar o hacer como completar con algo original y que intenten ser también chavales jóvenes para que vean que hay otras disciplinas de su edad en las que comparten también pues otras inquietudes artísticas, ¿no? Este año Nómadas trabaja y entra de lleno en
un tema bueno, que está de actualidad siempre, que es el de la emigración, las guerras, los éxodos. ¿Qué nos puedes contar de cómo viene este proyecto? Porque bueno, ya sabemos cuál es el recorrido en esas temáticas sociales. Este es de especial sensibilidad, imagino que los jóvenes lo estarán viviendo de una manera muy, muy intensa, ¿no? Pues sí, nosotros cuando creamos algo, muchas veces los profesores tenemos una visión de lo que va a ser el resultado final, a ellos les cuesta ver cuál es, porque faltan muchos elementos que hasta los encuentros finales no se ven, como la música en sí, como muchos apartados artísticos que no se ven hasta el final del todo. Entonces, claro, cuando estás creando eso, nosotros vamos imaginándonos cosas y bueno, se creó con temática del ser humano en movimiento, en general, cuáles son las razones por las que el ser humano desde que está se mueve, ¿no? Por cuestiones laborales, no solo por las guerras, porque es verdad que, bueno, independientemente de Ucrania o Siria o todo lo que tenemos en la actualidad, que era duro y que en los encuentros han venido refugiados ucranianos, independientemente de eso, también queríamos trasladar que la gente se mueve por amor también, porque el amor es una de las formas en las que la gente emigra, y nosotros a veces también, España, para que ellos sepan que ahora también vuelve a ser un país de movimiento de inmigración buscando trabajo fuera, pero en su momento también la gente se fue tanto a América del Sur, o me acuerdo a tanta gente a Alemania o muchos países para buscar trabajo, ¿no? En que se volvió, ¿no? Se fue. Entonces, en general, el ser humano está en movimiento siempre, y es verdad que ha salido al final una gran parte central en la que se trata la guerra, o en la que se trata que el ser humano pues de repente es obligado a salir de forma, un éxodo no voluntario de su país, y que se encuentra en unas circunstancias de a veces no aceptación a donde llega, porque aunque o simplemente viajo y soy extranjero, que a lo mejor viajo por placer y voy a un país en el que nadie me entiende y no estoy sobreviviendo, pero es que nadie me tiende la mano. Es decir, que a veces es duro no estar en un sitio donde sabes cuál es tu identidad. Y por eso hay temas importantes, ¿no? Se trata de eso, un poco todo el concierto. Y es verdad que ha salido al final, nos dimos cuenta cuando era en este espectáculo, pues la colaboración real del grupo de teatro juvenil de Alas, del grupo Montessori Juvenil, que hay aquí en la Sierra, y entonces son chavales que han hecho, al mando está Mere Reyes y Mere Reyes Zambrano, y entonces ella ha hecho un trabajo exquisito con ellos de ver en qué momento nosotros encargamos cosas, pero al final en Crecer Cantando todo el mundo opina y debate. En los ensayos todos los profesores, esto no cuadra, esto así, y ella nos lo mostró en Ceuta. Este año nosotros fuimos en junio el encuentro, en vez de ser en Pila donde normalmente es, tuvimos un plus que queríamos hacer un encuentro, un viaje a Ceuta, para ver fronteras, para que sean conscientes de ver las fronteras, que nos contasen pues de cerca cosas. Fuimos allí a la Cruz Roja, nos dieron una charla espectacular con momentos y vivencias que a ellos les tocó. Entonces era importante que viviesen otra realidad de primera mano y que simplemente cantásemos en Ceuta, pero que viesen también. Y allí nos hicieron una muestra el segundo día de lo que iban a hacer en el espectáculo, y ahí fue cuando entonces ya vimos nacer el espectáculo en sí, porque tenemos canciones sueltas dándole una cohesión, una historia, pero eso hace que cobre todo, y nos emocionamos todos muchísimo. Y ahora cuando hemos tenido el segundo encuentro en septiembre, pues era imposible no tenerla, o sea, nosotros estábamos emocionados, era de las veces en las que los profesores pues tenemos que parar para llorar, porque era como, decíamos, madre mía, por favor, que regale un paquete de pañuelo en la entrada o algo, porque era como algo que a veces no es que fuese el concierto triste, pero había momentos en los que no podías dejar de emocionarte, porque era imposible no hacerlo, ¿no? Y ellos, los niños, ¿no? Era como las chavalas, sobre todo aquí, las que se van, decía, yo todos los años siempre es el más bonito, todos los años para ella, al final este es el mejor, y ella decía, mira, es que este año las canciones que por lo que sea le ha llegado muchos de ellos, y eso es importante también porque las cantan con otra actitud. Sí. Las cantan con la conciencia Sí, de además, haber visto quitando de cerca, solo ¿no? un tema, vamos también cada vez, si queremos transmitir un mensaje, pues intentamos que el concierto sea
casi todo en castellano para que el público pueda llegar a entender también que es verdad que ellos son una generación totalmente angloparlante y que para ellos los temas son mucho en inglés, escuchar música en cualquier idioma, pero forma parte también de su cultura. Pero nosotros entonces solo hay un tema que en inglés que está casi al principio, pero todo lo demás es muy en castellano y entonces llega más. Claro, no puedes dejar de ver imágenes todo el rato de cosas que están pasando, ¿no? Lo que se cuenta. Vamos a llorar. Bueno, hay como, Nos vamos como a todos los emocionar. conciertos de Creces Cantando, será una montaña rusa de emociones, porque siempre hay cosas más melancólicas, cosas tristes, cosas muy alegres, cosas festivas, entonces pasaremos por todo un abanico de sensaciones. Yo creo que lo más importante ya no es solo que nos emocionemos, sino que salgamos removidos en el sentido de tomar mucha conciencia. Ya ellos han vivido o están viviendo ese proceso de tomar conciencia de lo que es el nomadismo, en la amplitud de ser nómadas, pero el público también lo va a percibir y va a salir con los sentimientos un poquito movidos, ¿no? Sí, porque es inevitable, a ver, no se hacen canciones que ellos son nómadas porque terminan de estudiar y están en la universidad, ya se van, es decir, que ellos ya casi que obligatoriamente con 18 años alrededor de esa edad tienen que moverse. O sea, que es que ellos tienen, y muchas veces, pues ojalá escriba alguien canciones sobre lo que es, que muchas veces se escriben canciones no se escribe tanto para la gente joven, ¿no? Todos son experiencias un poquito más adultas, ¿no? Pero ellos tienen, bueno, ese tema lo trataremos el año que viene, pero es verdad que ellos no encontramos una canción de me voy a estudiar fuera y que hable una canción sobre lo que supone pues irme, dejar a mis padres, a mi familia y enfrentarme solo a una nueva etapa, ¿no? Pues eso también es nómada, ¿no? Claro. Entonces ellos lo viven y lo están haciendo. De hecho, que vienen gente de donde está ahora para cantar este concierto, ¿no? Estamos viendo escenografía aquí también, que siempre es impactante la escenografía de Crecer Cantando. Ya solo el número de jóvenes que participan y la presencia que tienen en el escenario, pero siempre hay un toque especial. No sé si este año, bueno, habrá sorpresas en ese sentido, o hablamos de un tema mucho más sobrio, más sencillo, más terrenal, ¿no? Pues sí, lo que va a haber es movimiento en escena. Queríamos tratar también el movimiento. Entonces, como va a haber también participaciones de este grupo de teatro que hará pues, colaboraciones, pues el coro sí se va a estar moviendo o va a tener muchas posiciones. Hay 17, hay 17 cambios, sí. Entonces, claro, que estamos todos, además, tuvimos que pasar. Todo se ha creado mucho ahora hay que ir para adelante, para atrás, ahora cantamos desde aquí, ahora salimos porque el movimiento era parte del escenario, con la complejidad que no puedes mover a tanta masa de una forma orgánica y que no. Entonces, bueno, técnicamente los micros sí que van volados desde arriba para no tener por lo menos en el suelo nada que estorbe, y lo que sí que el coro al igual que el año pasado fue estático, ¿no? Yo con una tarima que casi nunca he dirigido en una tarima, tan solo ese y el del jazz, porque yo siempre me muevo mucho por el escenario. Pues, de hecho me ha preguntado Guille, ¿te dejo luz o como siempre te hago? Digo, no me dejes luz esta vez, voy a estar, porque él sabe, más nómada que nunca. Eso dice, es que si te dejo una luz y tú nunca vas a estar en la luz, porque digo, yo nunca voy a estar, no me dejes luz, que en este no tengo tarima, en este me muevo como siempre, que él ya me conoce y sabe que yo nunca voy a estar en el foco de la luz, porque me gusta moverme con ellos, acercarme a ellos, ver las caras, cantar con ellos según vayan. Y eso para mí es importante. ¿Nos puedes adelantar algún tema o algunos temas especiales que vayamos a escuchar y que nos suenen? Porque creo que hay temas muy conocidos, ¿no? Hay temas, bueno, el inglés, por ejemplo, es conocido, The Sting de Englishman in New York, y, por ejemplo, hay temas conocidos. Hay temas, sí, el Sambe, por ejemplo, de Cranberry, son los dos que hay el de la guerra, que es muy impactante, pero luego temas españoles pues como Arenas de Soledad, que es de la banda sonora de Habana Blue, o una versión muy bonita que hemos hecho de Clandestino de Manu Chao, pero con la versión de Clandestina de Silvana Estrada. Pues Sin Fronteras, se rescata un tema de Carmen Gil, Sin Fronteras, o vamos, que no me acuerdo ahora mismo la entrada o movimiento de Jorge Drexler, es decir, hay temas muy bonitos.
muy bonitos para que son especialmente bonitos con la música. Y los músicos, pues una de las cosas más felices que nos ha hecho es volver a contar con nosotros con Pablo Ramírez, que es antiguo profesor de guitarra y profesor de Crecer Cantando, que desde Málaga nos vuelve a deleitar en un concierto que se pensó en él, para que, ya que en esta etapa de productor musical, él ha creado la instrumentación de esos temas con 3 profesores de Crecer Cantando a la percusión, entonces hay mucha percusión auxiliar y él a la guitarra, que lo que queríamos era un concierto en el que él estuviese, ya estuvo presente hace muchos años como el más protagonista y lo ha hecho fenomenal. Es casi un acústico de coro o algo Muy así. Muy bonito, ¿no? sí, porque él, es verdad que cuanto más instrumentación hay, es más difícil que salga a relucir los arreglos vocales, ¿no? Entonces, él, que ya es conocedor de todas esas cosas técnicas, ha querido, pues, embellecer ese trabajo que hay por mi parte de hacer todos los arreglos corales, que hay unos arreglos corales para ellos, que todos los años se hacen arreglos para ellos, con mucho trabajo, y él ha resaltado esos arreglos y lo hemos escuchado hace muy poco tiempo, en el 9 y 10 de septiembre, que hemos estado de encuentro, y el resultado es maravilloso, nos ha gustado mucho cómo se ha instrumentado todo. Bueno, pues casi que las piezas del puzzle de Crecer Cantando están casi encajadas todas y veremos ese resultado final. Muy curioso la metodología de trabajo, eso de trabajar por separado cada uno y después en un par de encuentros o 3 unirlo todo y ver la magia de cómo resulta, ¿no? Eso para vosotros tiene que ser impresionante. Bueno. Nosotros ya vemos el resultado final en el escenario, pero no nos hacemos una idea de cómo puede ser ese trabajo. Es un trabajo sin descanso, porque independientemente de que yo hacer la parte artística y musical, pues es un trabajo, pues, semanal, de contacto, de problemas que surgen, de estar todos los profesores en contacto continuamente. No en un encuentro se resuelve relativamente, es decir, hay 3 encuentros, como tú has dicho, hay 2 más largos y 1 más corto, y entonces que en el que sí que se juntan todos, porque a veces las piezas se hacen los arreglos en función de cómo el grupo cada año, y oye, pues hay tantos bajos, o son buenos, o este año hay menos hombres, o este año las contraltos tiran muchísimo, o las sopranos, entonces tú vas arreglando también para ellos en función de ese año, o hay muchísimas voces, pues hacemos mucho divising, la voz, es decir, que se hace para ellos, y es todo, semanalmente son muchísimas horas de contacto, porque si no, no es venga, pues de febrero a junio, no, de febrero a junio eso es inviable, no es una cosa de, se crea la magia porque hay un trabajo sin parar, o sea, estamos en un grupo y yo el grupo que diariamente, siempre se habla diariamente, porque hay muchas cosas que resolver, cosas que surgen en cada centro, no solo de organización, de la parte de producción, pero muchos frentes abiertos de cualquier aspecto técnico, porque bueno, al final somos, bueno, pues nosotros nos autogestionamos, ¿no? Y entonces pues exige mucho trabajo. Bueno, hay un esfuerzo ahí de eso, de las familias, de los profesores, de todos, de buscar esa financiación propia también, de buscar esos recursos, pues, para hacerlo posible, y bueno, la colaboración también del pueblo, que seguro que mucha gente de Aracena ha colaborado en algún momento con este proyecto, pues ahora es el momento de ver ese resultado y de participar también, pues asistiendo al concierto del día 7 en Aracena, y el extra que tendremos, que son esos conciertos en Sevilla, sí, que tenemos ya a la vuelta de la esquina este fin de semana, o sea, este viernes y este sábado 29 y 30 de septiembre en Sevilla. ¿Dónde, Luis? Pues en el Teatro Alameda, vamos a probar un espacio. Nosotros siempre nos movemos por espacios distintos, aunque hemos vuelto a algún escenario como el Maestranza o al Central varias veces, pero hemos ido probando distintos escenarios o teatros que tuviesen la posibilidad de hacer algo escénico, y este año vamos a un teatro que es muy similar a lo que es el espacio de trabajo al de Aracena, para facilitar, como había tanto movimiento, que no fuese un espacio muy distinto el uno del otro. Entonces, lo que es el teatro, físicamente el escenario es muy parecido, y entonces va a facilitar así también ese trabajo de movimiento. El Teatro Alameda, un teatro del Ayuntamiento de Sevilla, que está en Calatrava, la calle que va desde el puente de Barqueta hacia la Alameda. Está en la entrada de la Alameda, antes de llegar al edificio de la policía, un teatro que queda ahí a la derecha, y vamos a disfrutarlo. Hay 2 días de entrada, el viernes ya se ha agotado todo, o sea que ¿agotado? Realmente sí, el viernes está agotado. Así que el sábado hay entrada, alguna entrada habrá,
y aquí pues vamos a ver cómo va la venta. Aquí como siempre en Aracena es por Giglón la entrada, como llevan ya años el teatro haciéndose la entrada por Giglón, y que como siempre decimos en estos conciertos que no se espere la gente a última hora a taquilla porque se suele vender, suele llenarse el espectáculo y es una vez nada más para verlo. Y sobre todo que cuando Aracena siempre es el broche final y hay muchos efectos rebotes de gente que lo ha visto en Sevilla y quiere volver a verlo y la única opción es verlo en Aracena porque no se hace más veces. Es una especie de fin de curso pero especial porque no es, es algo de fin de curso, es como un fin de curso pero no al uso, tiene una calidad artística que no es simplemente una actuación de fin de curso. Y entonces, claro que merece la pena para aquellos que no lo hayan visto nunca y no es voy a ver un concierto de un coro, que muchas veces la gente, voy a ver un coro infantil, nos pasó el año pasado cuando fue, es que yo creía que iba a haber un coro infantil y cuando he visto lo que he visto en el Maestranza es que eso no es un coro infantil o un coro juvenil, ¿no? Como que eso no es, nos juntamos y cantamos, es decir, hay mucho trabajo de técnica, de corrección vocal, de interpretación y entonces no son profesionales porque no se dedican a ello, pero el resultado es muy bueno. Nos da pena, Luis. O sea, que se pierde, o sea, se queda el proyecto, se trabaja un año entero, se hacen dos representaciones o dos funciones en Sevilla, una en Aracena y se acabó. Se acabó. Y ya está, y ya no podemos verlo más. Es un trabajazo enorme. En Telearacena lo podemos ver. Es verdad, es un trabajazo enorme, siempre se ha hablado. Si fuesen profesionales, fuese una compañía que se dedica a ello, pues giraría, ¿no? Mucho más. Pero bueno, claro, es que el proyecto y la agenda también cada año es distinto, que ni siquiera se podría, primero que mantener un año un concierto de otro sería agotador, hay gente nueva, gente que ya no está, por eso digo que cada año se piensa para ese año. Y independientemente de que a lo mejor haya algo especial por algún aniversario, porque haya habido un 10º aniversario que lo hubo, pero en principio cada año es distinto y se busca una temática distinta, una instrumentación distinta, algo que no se haya hecho y entonces dura ese año, dura ese curso, porque el año siguiente ni siquiera muchos se van a la universidad, con lo que ni siquiera la plantilla es la misma, ¿no? Entonces es complicado. Cambian los protagonistas, cambia el tema y va fluyendo en ese camino. Bueno, pues, la ilusión también, ¿no? O sea, se acaba un proyecto, pero está la ilusión del nuevo, que ya estaréis trabajando y pensando también. Sí, no, ya se ha votado, siempre se vota. El proyecto siguiente lo votamos todos, siempre en el encuentro de junio, siempre se vota qué proyecto es el que se quiere trabajar para que en verano ya empiece la maquinaria a funcionar, a elegir los temas, empezar a hacer los arreglos, porque esto nunca se descansa, no se puede terminar ahora el 7 de octubre el proyecto y el 9 de octubre empezar, no, ya el 9 de octubre hay medio proyecto ya hecho porque si no sería imposible poder ensayar, entonces sí, ya el proyecto siempre se adelanta, pero en junio se vota, en verano hay una tormenta de ideas de todos, de los profes, luego en el siguiente encuentro se empiezan a trabajar y ya pues empieza el nuevo. Empieza el nuevo curso porque además en el aula municipal de música, en el caso de aquí de Aracena, ya hay un nuevo curso, hay nuevos niños que entran del infantil ya al juvenil, ya seguro que tenéis. Ayer, aquí en Aracena concretamente se presentó ayer el proyecto, con lo que siempre se presenta, nosotros siempre vamos por delante a Aracena porque yo soy el que hago los arreglos, entonces siempre los pruebo aquí Aracena además es la fábrica de donde nace, para luego trasladarla al resto del centro, las cuestiones se prueba, decidimos entre todos que funciona, que no, oye mira aquí estamos incómodos, mira vamos a cambiar, es decir, una cosa que yo hago, pero que también ellos tienen su participación en la elección de cosas y entonces se manda el arreglo para otro centro. Y los infantiles estarán deseando dar ese salto, este año han saltado mucho. Aquí saltan siempre antes, también tienen la suerte de empezar un año antes, no empiezan en primero de eso, empiezan los de sexto que quieren participar, ya entran en Crecer Cantando, porque yo veía que en el coro infantil hay un cambio de mentalidad cuando ellos están en sexto. En sexto son otro tipo de personas que son los grandes del cole, entonces estar en un coro infantil con niños que vienen que apenas saben leer, a ellos les supone más agobio y entonces prefiero que se agobien cuando se agobian de ver que allí hay gente mayor y que eso va como las balas y que tienen que ponerse las pilas, pero que se agobien y que se aburran de sentir que... Entonces yo veía que los de sexto eran personas que se sentían demasiado mayores para estar en un ambiente muy infantil.
Y entonces, bueno, como estamos acostumbrados a que los mayores cuidan de los pequeños participan igualmente en todas las charlas de las clases y aprenden todo, pues los de sexto ya participan en Crecer Cantando en Aracena. Y ya vas haciendo esa transición, ¿no? Sí. Ya vimos a final de curso del coro infantil cómo tuvieron ya esa experiencia de de mezclarse. compartir algún tema en Santo Domingo. O sea, ya existe esa posibilidad de compartir algún concierto o algún trocito de concierto, ¿no? Bueno, pues hemos dado un repaso amplio, Luis, muchísimas gracias a este proyecto Crecer Cantando, Crecer Soñando, que bueno, pues que sigue evolucionando, sigue rodando, y lo más importante es que no cesa, no para. Es un proyecto que desde que comenzó, pues cada año ha ido renovando ilusiones y creciendo, y bueno, lo vamos a ver el próximo día 7, este fin de semana en el Teatro Alameda de Sevilla, bueno, con ese eco que se produce tan interesante, porque en Sevilla hay mucha gente que descubre el proyecto y alucina, como dice Luis, que hay gente que viene a ver un concierto de un coro y sale impactado, decir, ¿cómo? ¿Qué es esto? Sí, todos los años hay familias nuevas, hay alumnos nuevos, ellos traen a familiares, a amigos, y entonces cada vez, claro, el proyecto crece de gente que lo vio un año y lo va viendo, y gente que si no lo compra se le olvida y se pasa. O sea, que eso aquí pasa, que como se te olvide, no lo hayas recibido a publicidad concretamente, pues no puedes comprarlo, ¿sabes? Que ya te has quedado este año, entonces... Pues que nadie se quede sin vivirlo, sin disfrutarlo, y bueno, que demos ese apoyo también que hay que dar a un proyecto como este, que es un proyecto educativo, cultural, magnífico. Tenemos la suerte de contar con él aquí en Aracena. Es un regalo para nuestros niños y nuestras niñas tener Crecer Cantando aquí, y sin duda lo vemos, el resultado de esos niños que pasan por ahí y que parece que han pasado por una alfombra mágica de repente durante esos años, y bueno, la transformación que en ellos se produce, ¿no? Luis, darte la enhorabuena por este proyecto, por seguir ahí, a ti y al equipo de compañeros, profesores que contigo acompañan, y bueno, pues disfrutaremos de Nómadas, esta nueva entrega de Crecer Cantando, Crecer Soñando, 29 y 30 de septiembre en el Teatro Alameda de Sevilla, y el 7 de octubre en nuestro Teatro Sierra de Aracena. Ya están las entradas para esos 3 conciertos a la venta, así que bueno, pues que nadie se lo pierda, todos a disfrutar de este magnífico proyecto. Luis, muchísimas gracias. Venga, a disfrutarlo. Nos vemos en el teatro. En el teatro. Por supuesto, te la Aracena estar allí, pero hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo en directo. En directo. Es lo recomendable. Después nosotros quedaremos con este archivo magnífico que podemos recuperar cada año. La energía del teatro, y más con los chavales y el público, un teatro lleno, y con la energía que se vive siempre en los conciertos de Crecer Cantando, y más aquí en Aracena, que decimos siempre en nuestra casa, porque siempre jugamos en casa, y el público, ellos también lo han dicho en este encuentro. En Aracena es especial, y entonces siempre es especial, así que tienen que verlo aquí. Que se produzca de nuevo ese encuentro mágico, ese momento especial, y nos quedamos con un poquito, vamos a escuchar un poquito para cerrar esta entrevista, vamos a ir regalándonos un poquito de estas voces magníficas. Muchísimas gracias, Luis.